Hola, saludos a todos. Buenas, ¿cómo están? Roberto Carrillo aquí con ya terminando las clases con las cartas de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Cartas muy importantes, cartas bastante impactantes. Bueno, yo sé que yo digo mucho eso de todas las cartas y todos los libros de la Biblia, pero estos para mí son muy especiales y tienen tanto que decirme, ¿no? Porque obviamente estas son algunas de las últimas cartas que fueron escritas en el primer siglo y estamos hablando escuchando y aprendiendo de Juan el apóstol, o como dice en la carta, Juan el anciano. Yo sí creo que es el mismo Juan. Um, y mucho de eso por el idioma, por el lenguaje, el vocabulario. Yo en mis clases he tenido que traducir partes del Evangelio de Juan y partes de las cartas de Juan y partes de Apocalipsis. Y es obvio para mí que son la misma persona, ¿no? Mismo vocabulario, mismo estilo de escribir y, y la verdad eran las cartas más fáciles para traducir porque su lenguaje es muy sencillo. Aún siendo tan profundos sus temas y por eso me encanta este libro y es el punto de vista, estas cartas son puntos de vista de un discípulo maduro, un discípulo con su fe ya muy desarrollado, su práctica de su fe. Tú sabes que ustedes saben que a través de los años nosotros todos maduramos, ¿no? Todos cambiamos nuestro punto de vista. Como vemos todo, el primer año de la fe no es lo mismo que cuando uno ya tiene 20, 30, 40 años de la fe. Su punto de vista cambia y es posible que ya en este tiempo ya Juan ya tenía, quién sabe, 50 o 60 años en la fe. Entonces, un discípulo bastante maduro y con muchos años en la fe. Um, las cartas de Juan son tres cartas, ya sabemos, primera, segunda, tercera. Primera carta es anónimo en el sentido que no dice yo Juan, el apóstol, o yo Juan, el anciano, pero sin embargo, como ya mencioné, para mí es bastante obvio que fue Juan quien escribió, y el mismo Juan que se llamaba el discípulo querido en el Evangelio de Juan, en Juan 21, 20 a 24. Fue escrito a los hermanos en general, a hermanos probablemente de Asia Menor. La segunda carta sí menciona su nombre, Juan, dice Juan el anciano, o más bien dice el anciano, y um, escrito probablemente una de las iglesias en casa, ¿no? Y la tercera carta dice específicamente a Gaio o Gaius, um, es decir, quién fue, ¿no? Y puede ser el mismo Gaio en el libro de Hechos, o puede ser otra persona. Era un nombre bastante común. Los temas principales, y por esto me encanta tanto las cartas de Juan, es básicamente la luz, que es la verdad, la luz que representa la verdad, y el amor, ¿no? El amor que representa el amor, ¿no? El amor no tiene símbolo aquí, es puramente el amor. Y es interesante y también conecta con el Evangelio de Juan, que empieza presentando a Jesús y dice que vino él lleno de verdad y amor, ¿no? Y aún Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dice que su gente, su pueblo van a ser dedicados a la verdad y la espiritualidad, ¿no? Y también dice en la carta de Juan mucho de qué es un discípulo, que son siendo discípulos, seremos conocidos por el amor, ¿no? Las cartas obviamente fueron escritas para tratar con un crisis en la iglesia, un grupo problemático. Algunos dicen los gnósticos, puede ser. Obviamente muchos de sus temas tienen mucho que ver con las enseñanzas gnósticas, pero a otros dicen que el grupo de gnósticos no realmente eran organizados o formaron como un grupo hasta más tarde.
o que a lo mejor estos fueron uno de los primeros maestros de los gnósticos. Entonces, Juan el apóstol, ¿no? Si bien hay algunas que hoy que cuestionan el apóstol Juan siendo el hijo de Zebedeo, el escritor, la tradición antigua es consistente en que él es el escritor. Y ya mencioné la manera que escribe, su vocabulario, su estilo. Carson y Moore, los autores de nuestros libros, afirman con respecto a la tradición cristiana primitiva, dice, nunca se atribuye a ninguna de las 3 epístolas joánicas a nadie más que a Juan, el hijo de Zebedeo. Es decir, que durante toda la historia todo el mundo reconocía al Juan como el autor de estas cartas. La fecha, creo que está en nuestro libro, es 80 o 95, que es algunos dicen durante la persecución de 64, otros dicen que probablemente más como 90, 95, bajo la persecución que era bastante fuerte en esa época. Las epístolas de Juan probablemente fueron escritas desde Éfeso. Sabemos que Juan pasó mucho tiempo ahí en Éfeso, era anciano ahí. La evidencia de que Juan, el hijo de Zebedeo, se mudó a Éfeso en el momento de la guerra judía, es decir, que cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y todos los discípulos tenían que escapar de Jerusalén, y probablemente eso fue la época cuando Juan fue a Éfeso. Y dice, y finalmente murió ahí. No es abrumador, pero es consistente y como tal, generalmente se señala como el área de origen de las epístolas, primera, segunda y tercera de Juan. Yo fui a Éfeso, tengo unas fotos que voy a mostrar, y ahí hay una tumba, ¿no? Tumba para Juan y para María, los dos. Y hay otras tumbas también, para saber. En la primera de Juan, la primera carta, dice, llama a los lectores a los 3 conceptos básicos de la vida cristiana: la doctrina verdadera, la vida obediente y ferviente devoción, no ser celosos, ¿no? Aquí es donde presenta y habla mucho de que Dios es luz, ¿no? Juan 1:5. Los seguidores de Cristo vencen a los malhechores que buscan subvertirlos. El que vive en ellos y entre ellos, el Hijo de Dios, es más grande que el espíritu del anticristo ahora en el mundo. Creer en el nombre del Hijo de Dios es conocer la seguridad de la vida eterna. Obviamente esto es una carta para animar y fortalecer a los discípulos. Estuvieron pasando por tiempos de mucha persecución y tenían que saber, uno, quiénes eran ellos, ¿no? Tenían que ser fieles a la doctrina verdadera, porque Satanás estuvo atacando fuertemente con doctrinas falsas, filosofías mundanas, y los discípulos tenían que seguir en la doctrina correcta y en la verdad, viviendo vidas obedientes, ¿no? Y no cayendo de la fe o no disminuyendo sus convicciones, sino fervientes en devoción para el Señor. Eso fue el reto, el gran reto. Yo lo veo muy parecido a hoy día, ¿no? Yo creo que más fuerte para ellos, porque el gobierno, las autoridades, el imperio romano los estuvo persiguiendo fuertemente. Pero, sin embargo, nosotros también hoy día estamos pasando por tiempos de mucha persecución, mucha gente contra el cristianismo, mucha gente contra iglesias, y ya hace 20 años, hace 50 años, era muy popular ser cristiano. Todo el mundo pensaba que somos cristianos, pero hoy día no es tanto así. Y hay pocos lugares donde el cristianismo es popular o querido, ¿no? Por la gente. Segunda de Juan se enfoca en viviendo en el amor de Dios de acuerdo con verdad en Jesucristo, ¿no? Aquí estamos hablando de los dos, ¿no? Los dos impulsos, la verdad, hacer lo correcto, rectitud, que es la verdad, y el otro impulso es el amor y gracia y paciencia y todo el amor de Dios. Este amor se extiende no solo a Dios, sino a otras personas. También es perspicaz
no se adelanta a la revelación bíblica. No, aquí es donde habla mucho, ¿no? Del amor de Dios, del amor de una vida cristiana. También primera carta de Juan, capítulo 4, habla mucho y no ayuda a los enemigos del mensaje del evangelio y busca preparar a la dama elegida para su visita anticipada en el futuro cercana, ¿no? Y Juan se enfoca mucho en quiénes somos nosotros, el pueblo de luz, el pueblo de la luz, el pueblo del amor, ¿no? De los que van a mostrar al mundo qué es lo correcto. Y la tercera carta se enfoca firmeza ante la oposición, el destinatario de la carta, Gayo, aquí ya mencioné a él, se enfrenta a un alborotador llamado Diótrefes, un hermano que estuvo echando personas de la iglesia, ¿no? Que no enseñaban lo que él quería o lo que él pensaba. Al caminar en la verdad nos llama, los cristianos pueden abrazar y vivir el mensaje apostólico de Juan que Juan transmite en todas sus cartas, ¿no? Nos llaman las cartas a la vida obediente en la verdad y en el amor. En primera de Juan nos presenta dos propósitos básicos para exponer a los falsos maestros, ¿no? Es decir, predicar la verdad, ser personas de la verdad y para dar a los creyentes la seguridad de la salvación. Y mucho de Juan es casi como la entrada a la carta de Apocalipsis, ¿no? Que es animándonos a seguir firmes en la fe porque Dios nos va a salvar, ¿no? Porque Dios nos va a dar la salvación de este mundo. En la segunda carta de Juan, dado que los evangelistas y maestros, incluidos los maestros gnósticos, viajaban de un lugar a otro en primer siglo y confiaban en quedarse en hogares cristianos para su apoyo, es decir, que parece que estos maestros falsos estuvieron llegando a las ciudades y pidiendo alojamiento, ¿no? Con los cristianos, y eso era la costumbre. Pero Juan quiso ayudarles a entender que no todos los maestros eran correctos y buenos, y habían maestros falsos o profetas falsos, lo que él dice. Y escrito para instar al discernimiento en el apoyo a los maestros itinerantes. De lo contrario, alguien podría contribuir involuntariamente a la propagación de la herejía en lugar de la verdad, ¿no? Estos eran básicamente lo que era tan importante. Miren versículos 10 y 11, y no tengo mi Biblia en español aquí, pero las muchas advertencias. Yo veo que en Juan hay algunas de las advertencias más fuertes, realmente más fuertes en toda la Biblia. Cuando Juan habla de estos maestros falsos, aquí en versículo 11, en 10 y 11 dice, si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciben en casa ni los saludan, porque quien los salude será cómplice de sus malas acciones. ¿No? Que no debemos ni saludar ni ayudarlos para nada a los que enseñan enseñanzas falsas. Y ciertamente eso existe hoy día. Yo soy una persona que para mí el amor es muy importante y perdón es muy importante y gracia es muy importante, pero no significa que yo voy a tolerar enseñanzas falsas o enseñanzas que dividen a los hermanos. En esos casos, la Biblia es muy fuerte de no tener nada que ver con esa persona. En tercera de Juan dice, los maestros itinerantes enviados por Juan fueron rechazados en una de las iglesias y por eso está hablando a Gayo, por un líder dictatorial que es Diótrefes, que incluso excomulgó a los miembros que mostraban hospitalidad a los mensajeros de Juan. Juan escribió esta carta para felicitar a Gayo por apoyar a los maestros indirectamente para advertir a Diótrefes, ¿no? Juan no tenía miedo de llamar Diótrefes por nombre, que tiene que parar de hacer esto y que la iglesia tiene que tratar con él. En cuanto a la audiencia, ¿no? En primera de Juan no se sabe, pero como probablemente Juan estuvo en Éfeso durante sus últimos años,
Los destinatarios probablemente eran cristianos de Asia Menor. Puede haber sido una carta circular para cristianos en varios lugares, ¿no? Una carta circular significa que lo pasaron de iglesia a iglesia, iglesia a iglesia. Y dice, no, bueno, aquí no pone un nombre, pero por ejemplo en Apocalipsis dice los 7 iglesias, 7 simbólico, que significa la familia, ¿no? Los buenos. Segunda de carta, la segunda de Juan, la carta segunda de Juan, la dama elegida, probablemente una congregación local, nota en versículo 13, aquí estamos en la tercera carta, no dice en versículo 1, el anciano saluda, perdón, no estoy en la correcta. Dice, el anciano saluda a la comunidad escogida por Dios y a los que pertenecen a ella. Los amo de veras, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad. Los amo a ustedes por causa de la verdad que tenemos en nuestro corazón y que estará con nosotros para siempre. Ahí ves mucho su énfasis en la verdad, ¿no? Y cuando termina diciendo, los que pertenecen a la comunidad hermana de ustedes, a la cual Dios también ha escogido, los mandan saludos, ¿no? Que obviamente está hablando de las iglesias saludando y la hermandad que había en ellos, ¿no? Los hijos de tu hermana elegida envían sus saludos en contraposición a una dama cristiana, porque gran parte de 2 Juan está escrito en segunda persona del plural, y la iglesia se describe como novia en otras partes de los escritos de Juan. Tercera de Juan, otra vez audiencia, Gaius, que lo menciona inmediatamente en la tercera carta. El anciano saluda al querido Gaio, a quien ama en verdad, ¿no? Y ahí está. Siempre Juan está poniendo amor y verdad, amor y verdad. Ellos a quienes él llama anticristos negaron que Jesús era el Cristo. Esto es un tema muy, muy importante en cuanto a los falsos maestros y su engaño. Jesús el humano no era Cristo, el Hijo de Dios, es lo que ellos enseñaban. El Cristo no vino en carne y hueso, es lo que ellos enseñaron. Podrían haber estado diciendo que no tenían pecado, no practicaban la justicia ni amaban a sus hermanos, no escuchan a nosotros, es decir, Juan y sus seguidores y la comunidad que había establecido Juan. Estos eran los falsos maestros. ¿Y cómo sabemos que enseñaron esto? Bueno, por las palabras de Juan, ¿no? Lo que él está discutiendo. Estos falsos maestros probablemente provenían de las falsas filosofías de gnosticismo, decomiso y serintianismo. Todos ellos enseñaron un tipo de dualismo en que el espíritu es bueno y la materia es mala, ¿no? Eso es un concepto muy griego, ¿no? Y es un ejemplo de cómo mezclaron su cristianismo con filosofía griega, específicamente para saber, que es bueno saber estos enseñanzas falsas del primer siglo. El gnosticismo, que básicamente es una colección de ideas y sistemas religiosos que se originaron a finales del primer siglo después de Cristo entre las sectas judías y cristianas primitivas. Esto conectaba bien con los judíos porque los judíos no creyeron que Jesús podría ser Cristo, ¿no? Y esto lo mezcla un poquito, que Jesús no tenía cuerpo, no tenía carne y hueso, porque no podría, si el cuerpo es material o materia, todo lo de materia es malo. Entonces, Juan tiene que aclarar eso. El decomiso es de parecer la doctrina importante en el gnosticismo de que el cuerpo de Cristo no era humano, sino fantasma o de sustancia real, pero celestial, y que por tanto sus sufrimientos eran solo aparentes. Es decir, que no realmente sufrió en su cuerpo, pero por eso Juan, si notas que en lo que él escribe, y aún en su evangelio,
Cristo come, Cristo sufre, Cristo demostrando mucho de que tenía un cuerpo humano, ¿no? Y el libro de Hebreos lo hace increíblemente claro. Cerintianismo es una herejía enseñada por Cerinto, murió aproximadamente el año 100, que trata sobre la persona de Jesús. Declaró que el Cristo vino sobre Jesús en su bautismo y lo dejó justo antes de su crucifixión. Esencialmente, Cerinto enseñó que Cristo y Jesús son seres separados. Enseñó que Jesús nació naturalmente sin ser Cristo. Esto fue su enseñanza. Y básicamente, el resumen de las enseñanzas heréticas eran: el cuerpo humano, que es materia, es por tanto maligno, debe contrastarse con Dios, que es totalmente espíritu y por lo tanto bueno. La salvación es la evasión del cuerpo, que no se logra por la fe en Cristo, sino por un conocimiento especial o secreto. El gnosis significa conocer. Gnósticos eran los que conocen, los que saben, ¿no? Ahí viene el término gnosticismo. 3, la verdadera humanidad de Cristo fue negada de dos maneras. Algunos decían que Cristo solo parecía tener un cuerpo, un punto de vista llamado docetismo, el griego dokeo o deseo para ser. Y B, otros decían que el Cristo divino se unió al hombre Jesús en el bautismo y lo dejó antes de morir. Los gnósticos básicamente enseñaban este Cristo. Dado que el cuerpo se consideraba malo, debía ser tratado con dureza. Esta forma ascética de gnosticismo es el trasfondo de parte de la carta a los colosenses, ¿no? Recuerdan, Colosenses, él tenía que aclarar esto también. Y paradójicamente, este dualismo también condujo al libertinaje. Es decir, que para algunos significaba hay que hacer sufrir el cuerpo para ser liberado el espíritu, pero otros básicamente decían que no importa lo que haces con el cuerpo. Entonces iban a las prostitutas y prostitutos y hicieron muchas tonterías, muy inmoral, diciendo que no importaba, no importaba porque lo material no cuenta, solamente el espíritu. El pleno desarrollo de estas ideas no se produjo hasta los siglos II y III, pero fueron incipientes en el siglo I. Esto fue la lucha, la batalla de Juan con el comienzo de esas enseñanzas. Y sí, ciertamente el grupo gnóstico fueron mucho más fuertes en el segundo siglo. Es mi conclusión que Primera de Juan 5:6, al menos, que Jesús vino por agua y por sangre y no solo por agua, probablemente se está refiriendo a algún tipo de serentianismo, ¿no? Cuando decía Juan esto, aclaró esto en Primera de Juan, para aclarar que Jesús sí venía en carne y hueso. Aquí lo leo. La venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre, y no solo con agua, sino con agua y sangre. No, obviamente batallando con enseñanzas falsas. Ireneo escribió que Cerinto creía que Jesús no nació de una virgen, sino como un ser hijo de José y María según el curso ordinario de la generación humana. Además, después de su bautismo, Cristo descendió sobre él en forma de paloma procedente del gobernante supremo. Y luego proclamó al Padre desconocido, realizó milagros, pero al fin Cristo se apartó de Jesús y entonces Jesús sufrió y resucitó, mientras que Cristo permaneció impasible, en tanto que era un ser espiritual. Y uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué vale esto? ¿Qué importa estas enseñanzas? La cosa es que hoy día los grupos más grandes, o no son más grandes, que están creciendo más fuerte o más rápido en el mundo, son grupos que enseñan un Cristo falso, que básicamente están enseñando cosas muy parecidas, ¿no? Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios.
en carne y hueso. Los mormones creen que Jesús es un ser supernatural de otro universo, ¿no? Hermano de Satanás, y enseñanzas raras y tonterías, ¿no? Entonces, aquí es donde siempre vemos una reacción fuerte cuando estamos hablando de quién es Jesús. Los apóstoles hablan fuerte de esto. Ireneo señala que Juan, el discípulo del Señor, yendo a bañarse en Éfeso y viendo a Cerinto dentro, salió corriendo de la casa de baño sin bañarse, exclamando: volemos, no sea que incluso la casa de baños se caiga, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. No, probablemente esto es una exageración, pero ciertamente Juan estuvo muy contra Cerinto, ¿no? Es muy importante entender la verdad. Aquí tengo fotos de nuestro viaje a Éfeso. Algunos son míos, algunos son de John Oakes. Estuvimos juntos en Efesios. Esto es la biblioteca de Efesios, que todavía está ahí, increíble, ¿no? La biblioteca. Esto es el baño público, ¿no? La gente puede sentarse ahí. Este es el camino principal entrando a la ciudad y tú puedes ver el estadio ahí atrás. Esto es una estatua de Nike, que es la diosa de Victoria, de la cual sale el nombre de los zapatos Nikes. Se dice, y el swoosh, el logotipo de Nike es la ala, si puedes verlo en la ala, y creo que aquí con mi flecha puedes verlo. Ahí está el swoosh, o también aquí, ¿no? El bosquejo de Primera de Juan, de la NBI, basada en las pruebas de un verdadero discípulo. Hay una introducción a la realidad de la encarnación de Cristo, la vida cristiana como comunión con el Padre, el Hijo, de capítulo 1, 5 a 2, 28. Las pruebas éticas de compañerismo, ¿no? Juan, las cartas de Juan, y yo incluyo el Evangelio de Juan, son pruebas de que es un discípulo, que es un seguidor de Cristo, ¿no? Semejanza moral, confesión de pecado, obediencia, amor por los hermanos en la fe. Son pruebas de quién es cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Dos digresiones, prueba cristológica de comunión, a contraste, apostatas versus creyentes. B, personas de Cristo, el kit de la prueba. C, creencia persistente, clave para continuar. No son pruebas de C, la vida cristiana como filiación divina, pruebas éticas de filiación, justicia, amor, pruebas. Y es interesante como todas estas pruebas son importantes hoy día. La vida cristiana como integración de lo ético y lo cristológico. Creo que he dado la definición de ético, su manera de vivir, ¿no? Su práctica, cómo eres, ¿no? Si alguien quiere saber, ¿cómo es fulano? Eso es su ético, ¿no? Su ética. La prueba ética, el amor, la fuente del amor, fruto de amor, la relación de amor por Dios y amor por el prójimo, obviamente los mandatos principales, la obediencia, la evidencia del amor por los hijos de Dios. Juan escribe en su evangelio que los que lo aman, lo obedecen, ¿no? La prueba cristológica, es decir, conclusiones, grandes certezas cristianos de quién es Cristo, quién es Dios. En su conclusión aquí en 5:13 dice: les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido.
Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte, debe orar y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte. Y por eso ese pecado, no digo, y por ese pecado, no digo que se debe orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre, que tiene a Dios como Padre, no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sabemos también el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios. Básicamente lo que vemos es muchas pruebas, mucho diciendo, mira, así uno sabe, así uno entiende, ¿no? ¿Quién es Dios? La prueba moral, la obediencia a Dios y a los apóstoles, la prueba social, el amor a Dios y al hermano, la prueba doctrinal, la fe en el verdadero Jesús. Básicamente, Primera de Juan se trata de determinar y ser un verdadero discípulo del verdadero Jesús, ¿no? Aclarando quién es Jesús. Hay 36 pruebas en las cartas. Aceptación de la prueba de los sentidos de los apóstoles que como requisito para el compañerismo. Hay una carta que escribieron a los discípulos de Juan, que nosotros conocemos como la confesión apostólica, ¿no? Yo creo en un Dios, en el Hijo de Dios, y etcétera, etcétera. Ya no lo recuerdo en español, pero básicamente eso fue escrito con esto en mente, ¿no? Segundo, la prueba de la caminata de confesión, ¿no? De vivir una vida en la luz abierta, honesta, confesando los pecados. La prueba del autoengaño, de no ser engañado, sino vivir en la verdad. La confesión de la humildad del pecado. La prueba de obediencia, el que ama a Dios, el que es discípulo verdadero obedece a Dios. Prueba del amor del hermano, los que seremos conocidos por el amor unos a otros. El amor del mundo, los que aman a sus amigos, los que ayudan a las ovejas perdidas. La prueba restante o permanente, ¿no? La prueba de mantenernos firmes, la confesión de Jesús como la prueba de Cristo, la prueba de la unción, enseñanza del Espíritu, hacer lo correcto, la prueba de la autocomprobación purificadora, ¿no? Que Dios no siempre está purificando. Hay muchas, detener el pecado, la prueba de odio, y puedes verlos en las notas. Pero lo importante es ver que Juan quería aclarar, ¿no? ¿Quiénes son discípulos verdaderos? Y eso sigue siendo importante. Yo creo que en el comienzo de nuestro movimiento éramos un poco, yo diría, radicales en esto, en un sentido no saludable, ¿no? Que no queríamos reconocer la fe de nadie más, que pensábamos los únicos discípulos verdaderos. Y eso es un extremo. Hay otros discípulos, hay otros que siguen la verdad, hay otros que viven vidas fieles, pero y yo creo que a veces hay algunos hermanos que han ido al otro extremo de aceptar a todo el mundo como hermanos. Y eso también es un error, ¿no? Que la prueba es cómo viven, cómo practican, qué creen, en qué siguen. Esas pruebas son importantes para reconocer un hermano, reconocer quién es mi hermano. Y no importa cuál iglesia existe, no importa su raza, su tradición, lo que sí importa es si sigue la doctrina de la verdad, si ama, si es obediente, si practica las enseñanzas. Es básicamente lo que está diciendo Juan. Él dice, les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Así podemos tener la seguridad. Estoy en el camino correcto y estoy haciendo lo correcto, entonces yo tengo vida eterna. Yo creo que es el herramienta de Satanás es quitarnos esa confianza que debemos siempre tener, ¿no?
Um, Temas especiales, y esto es para repetir realmente. Confesión del pecado, habla del anticristo, que no es una sola persona. En las películas siempre quieren ponerlo como una persona. No, hay muchas personas que son anticristos. De hecho, Juan habla de los anticristos, no solamente el anticristo. A los 3 testigos y las cuestiones textuales que se encuentran en 5, 7 a 8, que son 3 son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los 3 están de acuerdo. Que tu bautismo, la comunión y el poder, el fruto del Espíritu Santo que estamos hablando, ¿ok? El concepto de hilasmos como expiación o propiciación, compañerismo, el Espíritu Santo, guardar el mandamiento del amor, gnosticismo y literatura juánica, ¿no? Y no caer en esos errores, sino saber las diferencias, ¿no? Otro verso clave: todo el que cree en Jesús es el Cristo, lo tengo bajo la estrella, que Cristo es nombre de Dios, y todo el que ama al Padre ama también, déjame leerlo en el libro, todo el que tiene fe en que Cristo es el Mesías, eso fue, ¿no? Es hijo de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a su Hijo. Así es como sabemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo sus mandamientos. Esto es amor a Dios, obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravososos, porque todo aquel nacido de Dios vence al mundo. Me encanta este versículo porque como tiene todo lo que es la primera, segunda y tercera de cartas de Juan, ¿no? Del amor de Dios, de la verdad en Dios, de permanecer en la verdad y vivir según la verdad, y que vamos a vencer el mundo, ¿no? En nuestro mundo hoy día hay tanta confusión en cuanto a qué es la verdad, si el cristianismo es correcto, si el cristianismo es la verdad, y todo el mundo está cuestionando todo. Y eso nos afecta como iglesia, que a veces nosotros podemos cuestionarnos nosotros mismos. ¿De verdad Dios y Jesús es hijo de Dios? ¿De verdad estoy practicando la verdad? ¿De verdad estoy en el camino correcto? ¿De verdad esto es la religión correcta? Y básicamente las cartas de Juan son una llamada a reconocer que tenemos la verdad, estamos viviendo la verdad, y tenemos que ser nosotros ejemplos de la verdad con nuestra manera de vivir. Y yo creo que ese mensaje es súper importante hoy día, tanto como era en el primer siglo. Por eso me encantan estas cartas. Yo creo que hay mucho importante en las cartas en cuanto a la creencia, la práctica, la fe. Y obviamente la carta el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, todos son súper importantes en un tiempo cuando hay muchos grupos y muchas enseñanzas falsas, tanto como vivimos hoy día. Entonces, ahí paramos con Juan, las cartas primera, segunda y tercera carta de Juan. Aquí paramos. Que Dios los bendiga y buen camino. Y vamos a parar aquí y terminar.